Hola Nakamas, aquí estoy de vuelta para traeros un nuevo vídeo y esta vez no es una teoría. No todos son teorías y me gustaría que este canal, además de el hogar de las teorías, sea también un lugar donde podáis encontrar toda la información fiable al 100% del mundo de One Piece. Ahora mismo hay muchas fake news por todas partes, por Twitter, por YouTube, y me gustaría que tengáis un sitio donde sepáis que todo lo que veis es totalmente fiable. Por eso os dejaré siempre todos los links en la descripción de las noticias. Y por eso quiero hacer este tipo de vídeos para contaros todas las novedades del mundo de One Piece. Y esta vez le toca a la noticia que va a revolucionar un poco toda la comunidad a partir de ahora, que es la nueva película de One Piece llamada Stampede. Para los que no estéis muy enterados, hace unos meses ya se reveló un póster promocional de una película que se iba a estrenar este 9 de agosto. Pero ¿qué pasa? Como se llamaba movie en vez de film, la película no despertó mucho interés porque parecía que Oda no iba a ser el creador de la historia, igual que lo fue con las tres anteriores. De esta forma, pasó un poco desapercibido y nadie estaba hablando de esta película. Hasta que hace 2 días salió el nuevo teaser trailer de la película y es espectacular. Os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que lo veáis, porque lo que vamos a hacer en este vídeo es analizarlo a fondo. Pero sobre todo, lo más importante de todo es que revela que Oda sí que va a ser el creador de la historia. Y eso significa que va a ser lo mismo que las tres anteriores, solo que además el argumento de esta película hace que tenga el potencial para poder ser la mejor de todas las películas de One Piece hasta ahora. El teaser nos revela que el argumento de la película es la búsqueda de un tesoro del rey de los piratas, de Goldie Roger. Y el enemigo principal, el antagonista, va a ser un antiguo Nakama de Roger llamado el heredero del demonio, que todavía no sabemos ni qué poder tiene ni de qué es capaz, pero sí que hemos visto sus diseños. Hasta tal punto es importante la trama de esta película que Oda dijo que solo estaba dejando que se produjera porque es el 20 aniversario del anime. Y cuando tuvo las reuniones con los guionistas les llegó a preguntar si querían que se acabara One Piece. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar todos los datos que se han dado para que os cuente yo todo lo que sabemos ahora mismo sobre esta película. Tanto lo que se saca del tráiler, porque está lleno de pistas, de imágenes que nos revelan personajes que van a aparecer, cosas que van a pasar, como también lo que se ha revelado en la web oficial de One Piece en japonés, que os lo voy a contar aquí traducido, y por eso lo primero que tenéis que hacer es mirar el tráiler, llenaros de hype como lo estoy yo, y después volver a este vídeo para comentar todo esto. ¡Vamos allá! La historia de la película se sitúa después del arco de Whole Cake. No sabemos si es antes o después del Reverie, yo supongo que será después porque es el 9 de agosto. Pero lo importante es que la historia no es canon, igual que las películas anteriores, pero los personajes y las historias de esos personajes sí que son canon. Exactamente igual que como pasó con Strong World, en el que Luffy realmente no derrotó a Shiki, pero toda la historia de Shiki, la pelea con Roger y todo esto es real, en esta película es exactamente lo mismo. Esto significa que podemos descubrir cosas muy importantes de la historia, que todavía no conocemos, y además con una trama muy interesante que ahora os voy a contar. La historia comienza cuando un personaje misterioso llamado Buena Festa, que ha aparecido en varios diseños, tanto bocetos como en el tráiler, y tiene un afro así parecido al de Brook, se presenta delante de los Mugiwara y les ofrece una invitación a un festival. Un festival llamado Pirate Expo, que es el festival más grande del mundo de One Piece, por piratas y para piratas. Es una fiesta de los piratas en una isla dedicada a los piratas, que hemos visto además imágenes en el tráiler y tiene como unos comercios dedicados a piratas, una bahía enorme para los barcos, etcétera, etcétera, y en la que todos los piratas del mundo prácticamente están invitados, y según revelan en la sinopsis de la película, van a aparecer piratas de la peor generación, todavía no sabemos quiénes son, mínimo va a estar Trafalgar Law, y los Mugiwara, por supuesto, pero van a aparecer también muchos piratas importantes de todo el mundo que todavía no se sabe nada. La razón por la que Buena Festa invita a Luffy y a los Mugiwara es porque ve su sombrero de paja y le llama la atención. Con lo cual es posible que esto tenga relación con lo que vimos en el póster promocional, en el que salía el sombrero de Luffy volando, como medio rascado. Puede que la verdadera intención de Buena Festa sea quedarse ese sombrero de paja, y que también esto tenga que ver con algunas de las imágenes que hemos visto en el tráiler. Si paramos el teaser en el momento justo, podemos ver algunas imágenes en las que se revela que en esta isla hay algunos lugares bastante extraños. Parece que tienen como réplicas de cosas famosas de los piratas, como por ejemplo el patíbulo de Goldie Roger, también un lugar para crear tu propio cartel de Wanted,
pero tienen también como un inventario con réplicas del Bisento de Shirohige, de la espada de Mihawk, los barcos de Moby Dick y de Shanks, como su Jolly Roger también, el Jolly Roger de los Piratas del Sol, muchos objetos de piratas. Y por eso es posible que Buenafesta quiera robar el sombrero de Luffy, aunque esto ya es especulación, pero lo que sí que sabemos es que eso es lo que le llama la atención y por eso lo invita al festival. Según indica la sinopsis en la web oficial de One Piece, muchísimas gracias a Bawa por la traducción, el evento principal de este festival es la búsqueda de un tesoro del rey de los piratas, de Goldie Roger. No sabemos todavía qué es este tesoro, pero sabemos que los piratas van a tener que pelear entre ellos para llegar a un lugar donde se encuentra este tesoro, que aparece en el tráiler, parece ser como una isla sumergida en el mar, como la isla Gyojin, y parece que hay un barco con oro, pero no sabemos si esto será simplemente un cebo y este tesoro de Roger no existe, o realmente será un tesoro de Roger, que podría ser desde algo relacionado con el One Piece, ojalá, hasta simplemente el barco que tuvieron antes del Oro Jackson y donde dejaron algunas riquezas. En fin, lo que sabemos 100% seguros es que el verdadero objetivo de Buenafesta es atraer a todos estos piratas para probar su artilugio de guerra. Y eso es lo que vimos en el póster promocional y en el primer teaser, que era un robot gigantesco, que algunos decían que si era de Vegapunk o de Eustace Kid. Parece que es una creación de Buenafesta y parece además, según pone la sinopsis, que está relacionado con el gobierno mundial. Al parecer todo esto es un gigantesco plan para capturar a todos estos piratas y en ese momento se involucrarán en esta batalla gente de la marina, del Shichibukai y también de los revolucionarios. Podemos ver a Buggy en el tráiler con toda su tripulación, parece que va a aparecer en la película, y también a Smoker y Tashigi. Pero de los revolucionarios todavía no sabemos quién va a salir, seguramente sea Sabo por el tema del... El caso es que se va a liar la de Dios, pero todavía nos falta un elemento muy importante y es el antagonista principal de la película. Este personaje se llama Douglas Ballet y tiene una apariencia así bastante corpulenta y es un antiguo tripulante de la banda de Roger, que se llama o se apoda el Heredero del Demonio. Este apodo se lo pusieron los propios piratas de Roger, así que es posible que ellos mismos lo tiraran de la tripulación, pero de esto todavía no se sabe nada. Lo que sí sabemos es que Ballet irrumpe en el festival con un objetivo desconocido, pero terminará enfrentándose a Luffy. Y al final del tráiler aparece Luffy con el Gear Force, gritando el nombre del antagonista, como siempre. Y además hay una pequeña pista de que Ballet podría ser usuario de Haki del Rey, porque en el tráiler se enfoca su ojo igual que el de Luffy, e igual que el de cualquier usuario de este Haki cuando utilizan el poder. Pero algo importante de esto es que dice que esta batalla por el tesoro de Roger podría impactar a la hegemonía del mundo de los piratas. Así que no sabemos aún qué personajes, ya os digo, pero puede que aparezcan piratas muy importantes de todo el mundo. Quizás Oda aproveche para meter a otros Supernova o introduzca nuevos personajes de la peor generación. No se sabe aún, pero tiene una muy buena pinta todo esto, y sobre todo este personaje de la banda de Roger, que tiene el apodo de el Heredero del Demonio. Yo por lo menos tengo muchas ganas de saber por qué ya no estaba con la tripulación, por qué se ha hecho malvado, si tiene alguna historia que lo relacione con Roger y conozcamos más el pasado de toda la tripulación. A mí hacía tiempo que no me interesaba tanto una película de One Piece. La de Gold, por ejemplo, estuvo bien, fue graciosa, pero no tenía nada más. Y esta, en cambio, parece que tiene un argumento muy interesante. Además de por todo lo que os he dicho, porque también en el tráiler aparecen unas cuantas imágenes misteriosas de algunos lugares que no sabemos qué importancia van a tener. Aparece, por ejemplo, una especie de cueva, también un edificio con un balcón al que se le enfoca mucho, pero no sabemos qué va a pasar ahí, y después un río yendo hacia el mar, que tampoco se sabe nada. Todo muy misterioso, como a nosotros nos gusta siendo One Piece, y por eso tengo muchas ganas de ver todo lo que se revela, y espero que en los comentarios me vayáis diciendo también qué opináis vosotros, y qué os parece todo esto de la nueva película, y si tenéis ganas de saber más y de verla cuando se estrene. Probablemente se estrene también en los cines tanto de España como de Latinoamérica, aunque tendremos que esperar un poco más que el 9 de agosto, pero a medida que vayamos sabiendo nuevas cosas sobre la película, os iré informando, os lo traeré al canal cuando sean importantes, y espero que estéis atentos. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis ganas de ver esta película. Dejad un like si os gusta que vaya subiendo las noticias de One Piece de vez en cuando. Tenéis los links o las fuentes en la descripción, aunque están en japonés. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.